Buenas noches amigos, un nuevo programa de Disenso Electoral. En esta oportunidad nos acompaña José Anderson. Él postula al Congreso de la República con el número 11 del partido político Contigo. Buenas noches José, cuéntanos por qué postulas al Congreso. Hola Alberto, gracias por invitarme al programa de Disenso Electoral. Bueno, postulo al Congreso por tres razones fundamentales. En primer lugar, debo yo fiscalizar lo que se está emitiendo como decretos de urgencia en el Ejecutivo, sin ningún control, porque obviamente pues hay un Congreso disuelto y no hay un equilibrio de poderes. Ahorita tenemos un Poder Ejecutivo que ha concentrado la totalidad de las decisiones sobre las políticas públicas nacionales, sobre todo. No hay un Congreso que fiscalice al Ejecutivo. Tenemos injerencia del Ejecutivo en un montón de órdenes de cosas y eso no debe ocurrir. En un Estado como el esquema constitucional del Perú lo ha planteado, no debe ocurrir, debe existir más bien un equilibrio de poderes. Yo quisiera promover ese equilibrio de poderes fiscalizando en primer lugar al Ejecutivo todo lo que ha ocurrido en este interreño entre el cual se ha disuelto el Congreso de manera irregular, entendemos nosotros, hasta la elección de los nuevos congresistas. En segundo lugar, yo quiero representarte a ti, ciudadano, que tú que clamas por tus derechos. Quiero representar a la señora de 90 años que clama y reclama ante el Poder Judicial, ante la municipalidad distrital, ¿no? Con nombre y apellido, que reclama y que no es oída y que la citan una y otra vez y el alcalde la recibe una y otra vez y no hace absolutamente nada y sus órganos ejecutores tampoco hacen absolutamente nada para hacerle justicia. A ti, ciudadano de a pie, que sufres todos los días por llevar un pan a tu casa, por trabajar, por obtener equilibrio en la reciprocidad de los cambios, en el comercio, en el transporte, etcétera, etcétera. A ti te quiero representar, quiero llevar tus propuestas, porque las propuestas finalmente son del pueblo, las propuestas son tuyas, tú las formulas, yo las llevo. Yo las plasmo en un proyecto de ley. Y finalmente quiero legislar justamente esas propuestas que se van a hacer concretas y otras propuestas que también ya están planteadas en el Congreso que se acaba de disolver y que hay que desempolvarlas porque muchos de esos proyectos de ley son buenos, son interesantes, necesitan debatirse, necesitan aprobarse, necesitan impulsar su paso a las comisiones y su discusión en las comisiones correspondientes. Finalmente, yo deseo efectuar una labor legislativa en un corto periodo de tiempo donde en realidad vamos a hacer todas estas cosas de manera programática y racional, porque en realidad no nos va a dar tiempo para absolutamente todo. José, ¿y en qué aspectos de la vida estás tú planteando tus propuestas? ¿En qué ámbitos? ¿En qué sectores? Muy bien. En los siguientes días yo a través de mi página web voy a plasmar varios proyectos de ley y voy a plasmar algunas ideas con las cuales yo estoy yendo al Congreso. Como vuelvo a repetir, las personas que hacen propaganda política y señalan que yo me comprometo a aprobar o yo voy a hacer tal cosa, bueno, en realidad el congresista o postulante a congresista no debería hacer eso, ¿no? Porque yo no puedo aprobar, depende del Congreso, yo puedo presentar un proyecto de ley, yo puedo plantear una moción, pero del Pleno del Congreso depende la aprobación o la promulgación de una ley. Finalmente está el Ejecutivo que con su facultad de voto, ¿no? También
tiene que contribuir a la formación y promulgación final de la ley. Entonces, en este periodo corto de 1 año y medio, se van a tener que racionalizar las decisiones y las propuestas. Yo tengo propuestas muy concretas, como por ejemplo, las penas para los violadores de menores deben ser drásticas. No podemos estar con contemporizaciones cuando se producen graves hechos con respecto a los menores de edad. Si nosotros no ponemos mano dura a la violación de menores, necesariamente vamos a tener una sociedad afectada, de lo cual se van a valer pues los grupos feministas para formalizar sus propuestas y finalmente generar una aceptación a nivel nacional. Eso, por ejemplo, no es dable. Hay ciertas modificaciones legislativas que nosotros proponemos para romper algunos privilegios. En el tema de salud necesitamos que los medicamentos básicos lleguen de manera masiva a los centros de salud del Estado. No puede ser que hospitales de la ciudad capitalina y hospitales de provincias, de las zonas rurales, no cuenten, por ejemplo, con aspirinas, no cuenten con anestésicos, no cuenten ni siquiera con gasas o no cuenten con el instrumental quirúrgico necesario. El factor salud, si es que la actividad privada no se da abasto y los hospitales del Estado tienen falencias y carencias, hay que repotenciar esos hospitales del Estado, hay que reformular su funcionamiento, hay que dinamizar su abastecimiento para que todos contemos con esas medicinas y contemos con los servicios esenciales de salud. Por ejemplo, una diálisis. Una diálisis es importantísima y no puede esperar. Una persona que está más de 3 días, que se hace diálisis de manera permanente cada 2 o 3 días, no puede esperar 5 días a que lleguen el instrumental o que lleguen los insumos. Esa persona se va a morir, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, vamos a presentar proyectos de ley concretos en ese sentido. Otras cosas importantísimas es acabar con algunos privilegios. Por ejemplo, en el ámbito legislativo, si bien es cierto, las empresas del sistema financiero, como los bancos, necesitan tener seguridades de que los créditos hipotecarios deban ser cumplidos, y para eso están las hipotecas que garantizan justamente el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los deudores. Sin embargo, tenemos excesos, ¿no? Tenemos excesos que lo encontramos en el artículo 172 de la Ley de Bancos, que señala de que las hipotecas constituidas a favor de las empresas del sistema financiero son imprescriptibles in aeternum. Eso significa de que si el banco no levanta la hipoteca, esa hipoteca se queda inscrita eternamente en la partida registral del inmueble del deudor. Y eso, por ejemplo, es un exceso, porque consideramos que cuando un banco ya liquidó y se extinguió, ¿no? Ahí en esos casos sí es necesario introducir la figura de la caducidad de la hipoteca constituida a favor de un banco, ¿no? Por ejemplo, pues el Banco Central Hipotecario, que ya dejó de funcionar hace muchísimos años, si es que ya su cartera ya dejó de ser asumida por la Superintendencia de Banca y Seguros, no tiene sentido que el deudor hipotecario tenga su partida registral bloqueada o grabada in aeternum. No tiene sentido que su partida registral
tenga una hipoteca que no se pueda levantar por ningún motivo, porque cuando uno va al Poder Judicial para levantarla dice no, eso es improcedente porque tiene que hacerlo la Superintendencia de Banca y Seguros. La Superintendencia de Banca y Seguros no se quiere pronunciar porque dice que hubo en algún momento una comisión liquidadora del Banco Central Hipotecario y en ese interín pasaron 10, 15, 20 años y las hipotecas, este tipo de hipotecas no se levantan nunca. Ese es otro proyecto de ley, por ejemplo, que concretamente vamos a impulsar. Otros detalles, por ejemplo, se me ocurre ahorita, ¿por qué sucede que cuando una demanda es declarada improcedente y uno apela, el demandante apela, se le corre traslado al demandado? Miren, yo nunca en mi actividad procesal, en estos 30 años que yo vengo en el mundo del derecho, trabajando en el mundo del derecho, yo no he encontrado una explicación a esa norma. ¿Por qué si no hay una relación jurídico-procesal válida entre las partes, o sea, es decir, no hay un demandante y un demandado porque todavía el proceso no ha sido admitido, tenga que correrse de traslado, en caso de que la demanda es declarada improcedente, tenga que correrse de traslado a la otra parte cuando sube a segunda instancia para su revisión? Es absurdo porque se pone es como si fuera en sobreaviso, es como si fuera una cautelar donde al cautelar se le está avisando a la otra parte de que hay una cautelar. Una norma totalmente absurda. Ningún procesalista me ha sabido dar una explicación satisfactoria sobre ese punto. Y así sucesivamente. Hay muchas cosas que se están proponiendo sobre las cuales podríamos discutir. Por ejemplo, la inmunidad parlamentaria. Hay quienes plantean que debería levantarse la inmunidad parlamentaria. Yo pienso que la inmunidad parlamentaria debería mantenerse salvo los casos en que, por ejemplo, un congresista viola a una persona y delito grave o digamos comete un fraude o hay una flagrancia evidente de un delito común, pues debería haber un pronunciamiento del Congreso sumarísimo en el cual se le levante de manera casi inmediata la inmunidad parlamentaria, porque no podemos tener congresistas violadores, no podemos tener de manera general delincuentes, no podemos tener eso. El Congreso no se puede permitir eso. Claro, debe haber un debido proceso, para levantarle la inmunidad al congresista. Pero tiene que ser, debe probarse pues que no se trata de una venganza política, ¿no? Porque si tú eres congresista, yo te puedo inventar, pues has violado a mi hermana y de repente armo todo un show y digo que tú eres un violador. Tiene que haber un debido proceso corto, obviamente, rápido, un debido proceso sumarísimo para que pueda levantarse. Así es, ¿no? Pero eso sí es importante porque de alguna manera entenderás que la clase política está completamente desprestigiada por ese tema y la gente que solicita modelos no los encuentra, o se supone que donde debía encontrar el modelo de ciudadano, lo único que encuentra pues es algo completamente contrario a eso de ahí. Entonces pareciera ser que levantar la inmunidad es algo bueno, pero hay que saber analizarlo con detenimiento. Correcto. No podemos caer en excesos, no podemos caer en generalizaciones. El caso de los árbitros en algún momento lo he mencionado, ¿no? A todos los árbitros que participaron en las decisiones en las cuales estuvo involucrado Odebrecht y el Estado peruano, pues simplemente se los metió en un solo saco y se les trató de corruptos a todos los árbitros, y todos los árbitros terminaron con mandato de detención. Bueno, eso es un exceso, pues, eso es un exceso. Yo conozco a Mario Castillo Freire, es una persona correcta, es una persona de la cual yo puedo decir de que es una persona íntegra, ¿no? Y se le puso en el mismo saco con otros árbitros que yo no pondría mi mano en el fuego, no podría decir pues que es una persona íntegra, que es una persona correcta, ¿no? Esos excesos debemos pararlos, esos excesos no podemos permitirlos, ¿no? José, ya estamos llegando ya al final de esta corta entrevista. Finalmente no me queda más que esperar de que tengas un buen resultado, pero sí te quería pedir que te dirijas a nuestros televidentes para que en pocos minutos nos puedas
concretar cuáles son las razones por las cuales tienen que votar por ti. Bien, miren, yo voy a representarte en estas elecciones donde tú no quieres que entre un congreso del cual tengas que quejarte terriblemente, señalarlo con el dedo, decir que es un congreso únicamente obstruccionista, decir que es un congreso inútil, decir que es un congreso lleno de delincuentes. Bueno, pues mira bien, evalúa bien. Yo soy una persona que entró al mundo del derecho hace más de 30 años, que estoy casado con la misma esposa hace más de 20 años, que tengo un hogar constituido. Yo soy una persona predecible, soy una persona que tú puedes investigar mi trayectoria profesional, tú puedes conversar conmigo, tú puedes verificar qué he sido, qué soy, qué propongo. Yo he tenido una trayectoria también académica. Podrían preguntarle a mis alumnos en esos 10 años que yo he ejercido la docencia, cómo me he comportado con ellos, alumnos, alumnas. Puedes preguntarle a ellos. Yo te ofrezco en estas elecciones y en este congreso no cambiar de bandera. Si yo te digo defiendo la vida, defiendo la familia, defiendo la libertad, defiendo la economía social de mercado, defiendo los valores tradicionales del Perú, no voy a, el día de mañana yo no voy a cambiar de opinión, ¿no? El día de mañana no voy a hacer radicalmente lo contrario. Tú tienes la responsabilidad de votar bien. Si tú no lo haces, después no te quejes de tener un congreso como el que tú mismo has dicho de que con todos los calificativos habidos y por haber, y con el que tú has estado de acuerdo también en disolverlo. Vota bien, elige bien. Bueno, gracias José, y esperemos pues que este próximo enero tengas un buen resultado. Gracias, Alberto. Gracias. Nos vemos. Buenas noches.